párrafo de la epístola de Santiago. Puede indicar con un amén cuando lo haya localizado y vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 18. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Padre, en esta mañana te agradecemos. Queremos ponernos en tus manos para que tú hables a nuestros corazones a través de tu palabra. Señor, oramos para que el predicador pueda hablar nada más que tu verdad. Señor, oramos para que los oyentes puedan disponer su corazón para oír únicamente tu palabra. Que nada nos distraiga. Señor, y oramos por aquellos que no te conocen, para que hoy puedan encontrar salvación en ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? En la sección que comenzamos a estudiar de Santiago, de que se prueba nuestra fe, luego comenzamos o pasamos a una nueva sección donde hablamos la semana pasada de que no debemos tentar a Dios. Y ahora Santiago nos introduce dentro de ese mismo concepto a un tema que quizás se habla mucho, pero al mismo tiempo no se habla mucho. Así que trataremos de recordar algunas cosas mientras tratamos sobre este tema, y es el concepto de ese nuevo nacimiento. El versículo 18, que es el versículo que nos enfocaremos el día de hoy, es un versículo sencillo, pero que al mismo tiempo nos dice mucho. Hay mucha riqueza sobre lo que es el nuevo nacimiento. Así que el versículo dice, una vez más lo leemos: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Desde el versículo 13 hasta el versículo 18, si me permite hacer un recordatorio por aquellos que no lo han escuchado, hablamos de que no podemos culpar a Dios ni podemos culpar a nadie por causa de nuestro pecado, porque en primer lugar nos habla de la naturaleza del mal. El versículo 13 lo dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Tenemos que tomar nuestra responsabilidad, porque el culpar a Dios y la naturaleza de Dios son excluyentes. En segundo lugar, versículo 14, hablamos de ¿qué? De la naturaleza de ¿quién? Del hombre. O sea, yo no puedo culpar a Dios porque el problema no está ni siquiera afuera, el problema lo tengo yo. Es cierto, las personas de afuera lo único que hacen es alimentar lo que hay en nuestro corazón. Siempre la respuesta fácil es que mis amiguitos me impulsaron. No, tus amiguitos lo único que hicieron fue alimentar la maldad que hay en ti. El versículo 14 dice: cada uno es tentado según sus propios malos deseos,
por los cuales es que es arrastrado y seducido, ¿no? Aquí la forma como lo puse. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. O sea, cada uno es tentado. Entonces el problema es nuestra pecaminosidad. En tercer lugar, miramos que no podemos culpar a Dios ni a nadie por la naturaleza de las propias concupiscencias que están descritas del versículo 15 hasta el versículo 16. Dijimos que esas concupiscencias que empiezan en nosotros con un deseo, terminan o dan a luz, ¿qué? Pecado. Y el pecado, según la Escritura, siempre trae o produce muerte. Y por último, también hablamos de la naturaleza de Dios. Versículo 17 nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Es decir, Dios, en lugar de producir el mal, nos da cosas que buenas. Así que no podemos culpar a Dios por las cosas malas que nos pasan. Ahora el apóstol Santiago, para fortalecer su argumento, en el versículo 18 nos dice que Dios mismo, su anhelo, en vez de impulsarnos a pecar, su anhelo es causar en nosotros un ¿qué? Un renacer, o lo que llamamos un nuevo nacimiento. Así que el versículo 18 desbarata toda idea o todo pensamiento de que Dios nos guía al pecado o que Dios es el autor del pecado. Entonces, el contexto inmediato del pasaje o del versículo 18 que estamos hablando nos dice que el hombre, creo que el versículo 14, ¿no? El hombre es tentado de sus propias concupiscencias. Versículo 15 dice que las concupiscencias en nosotros dan a luz el pecado. Aquí es bueno recordar un poco algo que es necesario entender y tenerlo bien claro. Por causa del pecado el hombre no busca a Dios. Todo lo contrario, el hombre busca ¿qué? Alejarse de Dios. Romanos 3 nos dice claramente, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Y desde el momento que Adán pecó hasta que Jesucristo regrese por segunda vez, no habrá un solo hombre que haga lo recto, no habrá un solo hombre que obedezca la voluntad de Dios por sí mismo. No hay uno solo. Bueno, sacando a Jesucristo. Al hablar de esto la gente no lo entiende. Y la respuesta nos la da Corintios. 1 Corintios 2:14 nos dice que el hombre carnal o el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales porque para él le son locura. Juan capítulo 3, que más adelante miraremos, nos dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué amaron las tinieblas? Dice, porque sus obras son malos. El hombre, en lugar de buscar la justicia, el hombre busca sus propios caminos. Eso dice Génesis también, que el hombre estaba acostumbrado, buscaba continuamente hacer el mal. Esa es la condición del hombre. Pero si usted quiere que seamos un poco más descriptivos de la condición del hombre, aquí le estoy tratando de poner la base del por qué Santiago luego nos habla aquí del renacer. Pero usted quiere que yo le dé una descripción más clara bíblica de la condición del hombre, tenemos que ir a Romanos capítulo 3, por ejemplo, rápidamente. Esa es la cruda descripción que dice la Biblia sobre todos los hombres, incluyendo al bebé más recién nacido. Es de todos los hombres. Miren lo que dice el versículo 12 en adelante. Todos se desviaron.
a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora mire lo que dice el versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, su lengua engaña, veneno de áspis hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Versículo 16, quebrantó y desventura hay en sus caminos. No hicieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, ¿qué le parece a usted la definición que da Pablo de la condición del hombre? Ahora, usted puede leer los 3 primeros capítulos de Romanos y él describe claramente el gran problema que tiene el hombre. El gran problema que tiene el hombre no es el calentamiento global. No es que estamos en recesión o que podemos entrar en recesión. No es la pobreza. Pablo lo describe y aquí está. Esa es la condición. Si vamos a Efesios capítulo 2, no tienen que buscarlo. Pablo da una definición un poco más amplia y dice allí, estábamos muertos en delitos y pecados. Esa es la condición del hombre. Sin Cristo estás espiritualmente muerto. Y dice el versículo 2, seguimos la corriente del mundo. ¿Para dónde va Vicente? Dice un dicho popular, ¿para dónde va la gente? Bueno, nosotros íbamos caminando a la corriente del mundo. Es decir, todo lo que el mundo dice que teníamos que hacer, el hombre sin Cristo lo hace porque le parece agradable. Es que es chévere, cool, hagámosle. Si no fuera, y si no fuera poco... si no fuera poco ya lo que Pablo ha dicho sobre nuestra condición, el versículo 3 ahí en Efesios capítulo 2 añade algo más. Dice, vivíamos según los deseos de la carne. ¿Cómo llama eso Santiago aquí en este pasaje? ¿Cómo lo llama? Las concupiscencias, sus propias concupiscencias. En Efesios nos dice que vivíamos según la carne, según los deseos de la carne. Santiago aquí dice, o lo llama, su propia concupiscencia, haciendo la voluntad de la carne. Como consecuencia, volviendo a Efesios, nos dice que somos hijos de ira, es decir, estábamos bajo el juicio justo de Dios. La pregunta es, ¿y cómo sale el hombre de esa condición tan crítica? ¿Qué podemos hacer para salir de allí? ¿Qué contestaría usted si alguien le pregunta? ¿Qué puedes hacer para salir de allí? Nada. Tú no puedes hacer nada. Porque estás muerto. ¿Y un muerto qué puede hacer? Nada. Por eso es que la gente dice... Y cuando yo me muera, prométeme que me vas a poner el vestido con que hice mi primer grado. ¿Por qué quieren hacer la gente hacer esa promesa? Porque saben que cuando se mueran, ellos no se lo van a poder poner. Y perdone que le haga un ejemplo tan triste. Pero el muerto no puede hacer nada. Necesitas vida. Necesitas ser recreado o renacido, necesitas un corazón nuevo. Y ahí es donde volvemos aquí a Santiago una vez más, donde dice, nos hizo renacer. Diría Nicodemo, necesito volver al vientre de mi madre y nacer de nuevo con una naturaleza diferente. Y cuando hablamos de nuevo nacimiento, no estamos hablando de reparar algo. No es reparar algo.
sino que estamos hablando de una transformación total. Estamos hablando de un borrón y cuenta nueva. Eso dice la palabra: el que está en Cristo, nueva criatura es. No dice reparada criatura es. Nueva criatura es. El nuevo nacimiento, cuando hablamos del nuevo nacimiento en el Nuevo Testamento, es parte de la promesa del Antiguo Testamento. O sea, en el Antiguo Testamento lo encontramos. Por ejemplo, Jeremías capítulo 17, versículo 9, un pasaje que es muy conocido para nosotros, nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Se añade algo más: es perverso. Perverso, de todos. No es perverso únicamente el asesino o el violador. No, todos, es perverso. Esa es la condición de nuestro corazón. Es perverso. Pregunta el profeta en el versículo 23. Él pregunta lo siguiente: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? La respuesta, por supuesto, es que no. O pregunto yo a usted: ¿puede un leopardo pintarse para que se le quiten las manchas? No. Luego añade una pregunta más, dice Jeremías, en el capítulo 17. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados o acostumbrados a hacer el mal. Entonces, de la misma manera como un leopardo no puede cambiar el color de su piel, el hombre, tú y yo, no podemos cambiar la condición de nuestra vida espiritual solos. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Ahora sí vaya a Jeremías capítulo 31. Porque ahí encontraremos la promesa que hace el Señor a través del profeta. Jeremías 31, lo tiene. Versículo 31. Bueno, pues lo busco yo también, entonces para darle tiempo. ¿Lo tiene? Ahora sí, 31. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, y aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios dice: yo haré pacto. Dios dice: yo daré mi ley o pondré mi ley en sus mentes. Dice: yo pondré mi ley en sus corazones. Y dice: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pregunto yo, aunque está bien claro, ¿quién lo hará? Dios. Dios entra y hace la transformación total en el interior. Porque tú y yo no lo podemos hacer porque estamos muertos espiritualmente. Alguien tiene que hacerlo por nosotros. Y yo un día escuché: hermano, muerto es muerto. No es que estoy un poquitico muerto, no, eso es agonizando. Un poquitico muerto le llamamos agonizar. Está agonizando, entonces decimos ya se está muriendo. Pero muerto es muerto, hablando en términos espirituales. Yo creo que la Escritura dice que el hombre natural, es decir, el hombre no regenerado, o el hombre pecador, o el hombre no redimido, o el hombre no salvo, el nombre que usted le quiera poner, dice, no percibe las cosas espirituales, no las entiende. Y muchos de los que estamos aquí sentados, un día éramos así, no entendemos, no entendíamos, nos parecía locura. Eso es un cuento que se han inventado los pastores por mantener a la gente doblegada. La religión es un cuento que se han inventado para mantener a la gente doblegada. Pero cuando tú entiendes la verdad, cuando tus ojos son abiertos, tú dices: no, es que es la verdad de Dios que ahora entiendo con claridad. ¿Cómo me perdí tanto tiempo de tremenda verdad?
Entonces no pueden recibirla, no pueden entenderlas porque están muertos, son un cadáver son un cadáver. Por eso necesita un nuevo nacimiento, una nueva vida. Efesios 2, versículo 5, nos dice lo siguiente. Leo para ustedes. Aún estando, mire lo que dice, es que esto es tan claro, que no entiendo cómo la gente dice, no, es que estamos muertos, pero no estamos muertos. No, o estamos o no estamos. Porque miren lo que dice Efesios 2, versículo 5. Aún estando como muertos en delitos y pecados, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. O sea, estábamos muertos. Cristo nos dio la vida, nos levantó de entre los muertos, ¿no? Como dice un cántico que cantamos nosotros aquí en español, pero me gusta más como lo dice en inglés. Dice, Él llamó mi nombre y de la tumba salí. Llamó mi nombre y de la tumba salí. Y un ejemplo es, el ejemplo más claro bíblico es cuando llamó a Lázaro. ¿Se acuerdan? En Romanos 6 se nos dice que cuando ponemos la fe en Cristo, mueres y te levantas a caminar en novedad de vida. En novedad de vida. Según de Corintios lo presenta como el que está en Cristo, nueva criatura es. El viejo Dixon pasó. He aquí hay un nuevo Dixon. El viejo Jeremías pasó. He aquí hay un nuevo Jeremías. El viejo Carlos, el viejo Andrés, el viejo Tomás, el nombre que usted le quiera meter. No digo su nombre para que no diga que se lo estoy tirando a usted. Pero el nombre que usted le quiera meter pasó. Ahora he aquí hay uno nuevo. Hay que andar en novedad de vida. Ahora, aquí hagamos una preguntita más. ¿Qué es esa regeneración? ¿Qué es ese nuevo nacimiento que dice Santiago aquí que nos hizo renacer? Bueno, el teólogo Louis Burfoot, creo que se llama, en su libro de teología sistemática, lo define de la siguiente manera, la regeneración. Dice, la regeneración es un acto de Dios por el cual se implanta en el principio de nueva vida en el hombre y la disposición gobernante de su alma se santifica. Es decir, me da una nueva vida y me da la capacidad ahora de comenzar a vivir una vida ¿qué? Diferente. Entonces el renacer que habla aquí nos hizo nacer es la transformación de esa persona interior. Una vez más, y perdone que se lo repita una vez más, el que está en Cristo, nueva criatura es. No hay ese cuento de que yo soy cristiano pero sigo viviendo como vivía antes. No hay ese cuento de que yo soy cristiano pero sigo escuchando la música que escuchaba antes. No hay ese cuento de que dice yo soy cristiano pero sigo haciendo las prácticas que hacía antes. O es que no he podido con ellas. Un momento, pueblo. La escritura dice, eres una nueva criatura. Lo viejo pasó. He aquí es hecho nuevo. Pedro, el apóstol Pedro lo presenta de una manera quizás aún más clara. Primera de Pedro 1.4, no tiene que buscarlo, solo anótelo. Segunda de Pedro, 1.4 dice que somos partícipes de la naturaleza divina. Es decir, aunque el ojo humano no ve esto, hermano, es un milagro. Es un milagro que Dios tome un muerto y lo ponga vivo, le dé vida. ¿Y cómo sabemos? O sea, el milagro en sí no lo podemos ver, pero sí podemos evidenciar los ¿qué? Los frutos. Su palabra dice, o la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Dios planta un principio de vida, una nueva razón para vivir, nos capacita y nos motiva para cumplir la ley de Dios. Yo no cumplo la ley de Dios, o cumplimos la ley de Dios, porque Él ha transformado algo en nuestras vidas. Nos motiva a vivir por el que nos salvó.
Aunque tenemos esa lucha con el pecado, como dice Romanos 6, no dejamos que el pecado se enseñoree de nosotros. Otra pregunta que tenemos que hacer, aunque ya la hemos ido contestando, pero vamos a contestarla con el mismo pasaje. ¿Quién otorga ese nuevo nacimiento? ¿Quién otorga ese nacer? Bueno, creo que Juan capítulo 3 nos da una respuesta más clara. Ahorita vamos a volver a ello, a Juan. Pero miren lo que dice el versículo 18, de Santiago, que dice, Él, ¿quién es ese Él? El Padre de las luces que habla aquí atrásito, ¿no? Él, de su voluntad. Él es Dios. Dios. Él lo hace. Hermanos, el nuevo nacimiento es un acto soberano de Dios. Por eso dice, de su voluntad. Te hace Dios que da vida. O sea, Dios, ese deseo que en algún momento surgió en tu corazón de creer en Dios, fue impulsado por la gracia salvadora de Dios que se te otorgó. Es que la gente dice, pastor, es que yo creí. Y un día tuve un debate con alguien sobre esto. Es que yo creí. ¿Quién cree? Claro, tú y yo creemos, eso no está en discusión. Tú y yo creemos, tú y yo lo confesamos. Pero le voy a decir por qué usted pudo creer. Vaya a Primera de Juan 1:12, un pasaje muy conocido por nosotros, pero que tristemente siempre pensamos en un solo pasaje. Y es el versículo 12 y 13, tienen que ir junticos los dos. El 12 no lo sabemos mucho de memoria porque lo usamos mucho para explicarle a la gente que no todos son hijos de Dios, porque nos dicen, no, es que todos somos hijos de Dios. No, un momento. Perdóneme, pero no todos son hijos de Dios. Si tú no estás en Cristo, lamento decirte, tú no eres hijo de Dios, eres creación de Dios. Pero el pasaje lo dice, miren lo que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o les dio autoridad, o les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿A quiénes? A todos. ¿Quiénes son todos? Los que creen. No es todo el mundo, no. Es todos los que creen, todos los que le reciben. Solo a ellos se les dio el derecho, la potestad o la autoridad o el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Ahora, el versículo sigue. Ya le puse un versículo 13 ahí para separarlo. Recuerde que yo le enseñé. En los 1500 más o menos fue que se le añadieron los versículos y los capítulos para facilitarnos la lectura. Pero algunos de ellos se han equivocado porque son seres humanos. Eso no fue inspirado por Dios. Eso fue idea de los hombres. Pero miren lo que dice el versículo 13. Los cuales, ¿quiénes son esos cuales? Los que fueron hechos hijos de Dios. Amén, así es. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. Lo que está diciendo ahí es que los hijos de Dios no son el resultado de un encuentro entre un hombre y una mujer, sino que son engendrados de parte de ¿quién dice aquí? De Dios. Tú creíste, pudiste confesar tu fe en Cristo porque fue voluntad de Dios, no voluntad tuya. Porque detrás de tu creer está la obra soberana de Dios, está la gracia, está la bondad de Dios detrás de tu creer. De la misma manera, y esta es la forma quizás más fácil que yo pueda decirle, levante la mano el que puede decir aquí que usted intervino en su nacimiento. Es decir, que usted tomó la decisión de nacer. Que usted dijo, bueno, yo voy a nacer.
Levante la mano. ¿Quién tomó esa decisión? Consciente o inconscientemente, ¿quién tomó esa decisión de que tú y yo fuéramos engendrados? Bueno, hablando humanamente. ¿Quiénes? Ah, ya no saben. O ponga toda aquella clase aquí de papá y mamá. Consciente o inconscientemente la tomaron ellos. Fue decisión estrictamente de ellos. El nacimiento espiritual es lo mismo. Es la decisión soberana del Padre de las luces, versículo 17, de donde viene toda buena dádiva y todo don perfecto. El Hijo es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y aquí aprovecho para, siempre hay que aprovechar la oportunidad para decirlo. El Hijo, mira muchacho, tú no fuiste un accidente. Fue un regalo de Dios. Te sientes discriminado y que no, nadie me quiere, es que yo fui un accidente, mi mamá no me planeó, mi papá no me planeó, esto y lo otro. Tu papá y tu mamá no planearon, pero es un regalo de Dios. Dios lo permitió y estás aquí y Él tendrá su propósito contigo. Yo no sé, pregúntale o más adelante lo encontrarás, pero que tiene propósito contigo. Porque si no, no hubiera nacido. ¿Qué dijo Jesús en Juan 6:44? Tiene que buscarlo. Él dijo, nadie viene a mí si no lo trajere el Padre, si el Padre no lo arrastrare a Él. Por lo tanto, la experiencia de la nueva conversión, de que nuestros ojos y nuestros corazones fueran abiertos para tomar la decisión de confesar nuestra fe en Jesucristo, creyendo que Él murió y resucitó. Todo es consecuencia de la voluntad soberana de Dios que obró en nuestros corazones para entender esa verdad. Mire, yo le puedo hacer una pregunta quizás a los que, creo que la gran mayoría nos ha pasado. Porque cada año, de hecho, ahora estamos acercándonos a la época donde se recuerda el nacimiento de Jesús. La gente se sabe la historia al derecho y al revés. Llegamos luego a abril, donde se celebra la resurrección de Jesucristo. Se sabe la historia al derecho y al revés. Nos hemos visto yo no sé cuántas películas de los dos eventos, del nacimiento y de la resurrección y la muerte de Jesucristo. Hay todo tipo de películas. Pero ¿cuántos de nosotros, a pesar de que lo habíamos visto las veces que fueran posible, ni siquiera habíamos entendido espiritualmente lo que eso significaba? Hasta que Dios obró en tu corazón y dice, wow, necesito ese Salvador. Toda consecuencia de la obra que Él hizo en tu vida. Primera de Juan 4:19 nos dice lo mismo. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque somos muy amorosos. Porque Él nos amó. Es decir, lo que está diciendo Juan ahí es que yo puedo amarlo a Él en consecuencia que fui amado primero por Él. ¿Y cómo mostró Dios su amor por mí? ¿Qué dice Romanos? Mas Dios muestra su amor por nosotros. ¿En que qué? En que siendo aunque pecadores, ¿qué hizo Cristo? Cristo murió por nosotros. El mejor sermón sobre el amor fue predicado en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Dice el versículo 18, Él de su voluntad. Dicen los estudiosos que puede también traducirse por su voluntad. El verbo ahí es boulamai, que expresa la idea de un ejercicio de su voluntad deliberado y específico. Es decir, que no fue coaccionado por nada externo a Él. Eso es lo que dice ahí, de su voluntad. O sea, que no fue obligado, vamos a ponerle esa palabra pues, si no entiende coaccionado, que no fue obligado de su voluntad. No fue obligado. A nadie le puso una pistola en la cabeza, tienes que enviar a tu hijo.
A Cristo nadie le puso luego una pistola en la cabeza. Tienes que morir en la... Bueno, en ese tiempo sería una lanza entonces, pues. En la cabeza de su voluntad. Lo vino a hacer. Tú y yo debemos servir a Dios de voluntad. No es por obligación. El servicio a Dios es por obligación. No es por obligación. Debe ser de nuestra voluntad. Ahora, una explicación más gráfica. Vamos ahora sí a Juan capítulo 3. Vamos a estar allí un ratico, si me permite estar allí. Juan 3. El Evangelio. Es un pasaje muy conocido por nosotros. Es la conversación entre ¿quién? Entre Jesús y Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Bueno, era un líder prominente de Israel. Era un erudito o un estudioso de la ley. Se las sabía al derecho y al revés. El versículo 10 nos dice que él era maestro de la ley. Pues el versículo 2 se nos dice que este hombre llegó a Jesús de noche, se acerca y le dice: mira, Jesús, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, o sea, realmente vienes de Dios. ¿Y cómo sé? Porque nadie puede hacer esas cosas que tú haces si Dios no estuviera con él. Por la respuesta que da Jesús en el versículo 3, podemos intuir que Jesús sabía la pregunta que había en el corazón de Nicodemo. Porque es que usted ve, pregunto yo, ¿hay alguna pregunta en el versículo 2? No, no hay pregunta. Él simplemente está dando una declaración de lo que él cree que es Jesús. Pero mira la respuesta de Jesús. Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero ¿por qué Jesús preguntó eso? Si respondió de esa manera, si Nicodemo lo único que está haciendo ahí es hablando de las buenas cosas que Jesús está haciendo. Pero lo que podemos pensar es que en el corazón o en la mente de Nicodemo había esta pregunta: maestro, ¿qué hago para entrar en el reino de Dios? Su pregunta implicaría: maestro, mira, yo soy muy religioso, estudio la ley, trato de vivir según el código de conducta del Antiguo Testamento, soy un hombre ético, soy un hombre que la gente puede confiar en mí, soy un hombre respetado. Señor, maestro, rabí, ¿qué más puedo hacer para entrar en el reino de Dios? ¿Qué más tengo que hacer? Porque aparte de todo lo que hago, ¿se recuerda la pregunta del joven rico? Similar, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? A la respuesta de Jesús a Nicodemo es simple. Jesús le dijo a Nicodemo simplemente: mira, no tienes que agregar nada. No tienes que agregar nada. Lo único que tienes que hacer es empezar de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Fue simple la respuesta de Jesús. No tienes que agregar nada. Ahora, Nicodemo, frente a esa declaración, hace una pregunta: Jesús, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? Normalmente nosotros, cuando pensamos en esa pregunta, hemos escuchado o hemos dicho que Nicodemo no entendió la pregunta y por eso hizo esta pregunta. Bueno, pero no yo, sino leyendo un poco, un comentarista me puso a pensar un poco más. Hermano, y si realmente Nicodemo sí entendió la metáfora de Jesús, la metáfora que Jesús estaba usando. ¿Qué si Nicodemo sí entendió?
¿Qué le parece a ustedes si Nicodemo sí entendió lo que estaba diciendo, pero simplemente Nicodemo también utilizó la misma terminología espiritual que Jesús estaba diciendo? Por ejemplo, maestro, ¿cómo alguien que tiene tantos años en la religión, siendo fariseo, tratando de cumplir la ley, cómo puedo volver atrás ahora y deshacer todo eso y empezar de nuevo? ¿Cómo puedo? Maestro, ¿cómo puedo yo borrar todo lo que aprendí? Ahí me dijo un día, hace unos años, en la primera congregación donde yo pastoreaba, y me lo dijo esta mujer con una tristeza. Me decía: pastor, pero entonces usted me está diciendo que todo lo que mi mamá me enseñó sobre la Virgencita durante toda mi vida es mentira. Es que usted hubiera visto la cara de esa persona cuando me hizo la pregunta. Nicodemo estaba pensando eso: pero Jesús, todo lo que yo he hecho, ¿cómo hago para quitarme eso de la mente? ¿Y cómo hago para empezar de nuevo? ¿Cómo puedo nacer de nuevo espiritualmente? Y Jesús le contestó: Nicodemo, tú no puedes hacerlo. No puedes. Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, Nicodemo, tú no puedes hacerlo. Es por agua y es por el Espíritu. Es un poder que está fuera de tu control. Ahora, para que no vaya a pensar que cuando habla de agua está hablando del bautismo, no se refiere al bautismo. La respuesta está en Ezequiel. Vaya conmigo a Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. Necesitamos el Antiguo Testamento para entender. Ezequiel, capítulo 36. Y mire lo que hace Jesús. Jesús lleva al maestro de la ley, a Nicodemo, a los términos que él conocía. ¿Qué dije? 36. 36, 25. 36, 25. ¿Lo tiene? Dice, esta es la promesa que él conocía: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Mire esto, mi hermano, es un acto ¿de quién? Soberano de Dios. Dice, no, Dios no le está diciendo como le dijo ahí al otro, ¿cómo se llama al otro? Al leproso: vaya, lávese. No, dice Dios aquí: yo esparciré sobre vosotros agua limpia y yo los limpiaré de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos. Lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, en primer lugar, mis hermanos, es: Nicodemo, debes tener una limpieza soberana de Dios, y en segundo lugar, se realiza solo a través del Espíritu Santo. Simple. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Es una obra que sale de Dios y que lo hace a través del Espíritu Santo. Nicodemo, tú necesitas salvación soberano que está fuera de ti. Sigue diciendo el versículo 20, volviendo, ¿qué dije? 36, versículo 25. ¿Dije 25? No, el versículo 26. Mire, ya empieza a aclarar un poco más el profeta. Os daré un corazón nuevo. Por eso ese cuento de que pídele a Jesús que entre a tu corazón. No, Jesús va a dar corazón nuevo. ¿A qué va a entrar a tu corazón hecho nada? Si es perverso. Él dará un corazón, dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros.
Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, o sea, el corazón duro, y os daré un corazón de carne. Y luego sigue diciendo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y andaréis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, lo que significa nacer del agua y del espíritu para poder entrar en el reino de Dios. ¿Qué hace Jesús? Jesús toma a Nicodemo y lo lleva a la profecía que él conocía y que entendía. Y le dice, Nicodemo, es un acto. O sea, Nicodemo, no se trata de que tú le añadas una lista más o algo más a la lista. ¿Qué más tengo que hacer? Algunas sectas que se hacen pasar por cristianos, que le quieren añadir a usted ciertas cosas que tienes que hacer para alcanzar la santidad. No, no se trata de qué lista, qué más le añado a la lista. Como si fuera una lista para cocinar, no sé, un alimento en particular. Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, lo que requiere es un acto poderoso, lo que requiere es un acto purificador, directamente de Dios, no de tus esfuerzos. Además necesitamos que el Espíritu Santo de Dios venga a morar en nuestros corazones para que nos impulse, nos energice, si quiero usar la palabra esa, para que nos dé el dunamis, el poder de Dios para pelear y luchar contra el pecado. Y esto queda claro en el versículo 6, allá en Juan 3:6, perdón. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. ¿Sabes qué es lo que está diciendo Jesús allí a Nicodemo? Tú no puedes decir ni cómo ni cuándo el Espíritu Santo hace esto en ti, porque es un acto soberano de Él. No lo puedes decir. Podemos ver los frutos. O si de pronto usted podría, podemos ver los frutos, mejor dejémoslo ahí. Y cuando dice que no sabe de dónde viene ni para dónde va, es que simplemente el Espíritu Santo, hermanos, y tengámoslo bien claro, el Espíritu Santo otorga vida al que Él quiere, cuando Él quiere y a la hora que Él quiere. No le podemos dar órdenes a Dios. Dios, ahora, que nazca ahora. No. Es que Él lo hace cuando Él quiere. A la hora que Él quiere, en su tiempo es perfecto. Él no se mueve. Por eso la Biblia dice que para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y no me vaya a decir, estamos entrando en el segundo día, en el tercer año de Dios. Por favor, lo que Dios está diciendo ahí es simplemente que Él está fuera de nuestro tiempo. Él no se mueve por las 24 horas que nos movemos tú y yo, ni los 360 y ¿cuántos? 5 días al año. Como nos movemos tú y yo. O 4. Ya ni sé cuántos días tiene el año. ¿5? 365. 66 cuando es 29, ¿no? Me imagino. Cada 4 años. Él no está en nuestro tiempo, hermanos. Él no está en nuestro tiempo. Él se mueve cuando Él quiere. Tercera pregunta, porque avanzó el tiempo. Luego se cansan los que están en línea. Para que no cansen ellos, vamos a acabar rápido. ¿Cómo sucede? ¿Qué nos dice el pasaje? Volviendo a Santiago. ¿Qué dice Santiago? Nos hizo, dice, Él de su buena voluntad, nos hizo nacer, ¿por qué? Por la palabra de verdad, o literalmente por la palabra de verdad.
Dios nos regenera, Dios nos lava, Dios nos limpia, nos da una nueva persona interna, implanta su espíritu en nosotros a través del poder de su palabra. Los hombres nacen de nuevo por el poder de la palabra de Dios. Si no escuchamos la palabra de Dios, si no escuchamos el mensaje que salva, dijo un pastor, no hay nada que sustituya la proclamación del evangelio, no hay nada. Se pueden dar comida, se pueden dar tiquetes, se puede pagar el arriendo, se puede pagar la luz, se puede hacer lo que usted y yo queramos, hermano, pero si no hay proclamación de la palabra de Dios, no estamos haciendo absolutamente nada. Porque eso no va a salvar a nadie. Darle comida a la gente no salva a nadie. Y eso está claro en la palabra. A Jesús la gente lo seguía por el pan. A Jesús por el pan. Él mismo les dijo, ustedes me están siguiendo a mí porque les di comida. Apenas les dijo eso, paticas, ¿para qué las quiero? Se fueron. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, Pablo elogia a los tesalonicenses por la respuesta que ellos han tenido, ¿no? Y yo ahí les soy honesto. Es mi oración en cada creyente en esta congregación reaccionara como Pablo está diciendo aquí de los tesalonicenses. Y parte de mi oración también es, Señor, permite que yo pueda predicar también tu palabra con fidelidad como la predicaba Pablo, para que no haya excusa y la reacción sea como la de estos hermanos. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de nosotros, que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios. Ahora escucha el final del versículo que dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermano, cuando la palabra hace efecto en nosotros, ella actúa. Ella da fruto. Yo no puedo decir que estoy siendo expuesto a la palabra de Dios y que ella no produzca ningún fruto en mi vida. Produce un fruto. Por ejemplo, la palabra de verdad o de la verdad la vemos en varios pasajes del Nuevo Testamento. No tiene que buscarlo, solo voy a mencionar. En 2 Corintios 6:7 aparece la palabra de verdad o en poder de Dios. En Corintios 1:15, perdón, Colosenses 1:5 dice, la cual habéis oído la palabra verdadera del Evangelio. 2 Timoteo 2:15 también lo menciona, la palabra de la verdad. Aquí dice que use bien la palabra de verdad. Entonces la palabra que dice aquí de verdad es en general la palabra de Dios. Colosenses lo llama la verdad del Evangelio. ¿Cuál es la verdad del Evangelio, mis hermanos? Ven a Cristo y todo te saldrá bien. Ven a Cristo y tu economía mejorará. Ven a Cristo y tu enfermedad se acabará. Ven a Cristo y tu matrimonio será el más feliz. Tu cónyuge más nunca se equivocará. Tus hijos más nunca serán rebeldes, más nunca sacarán una mala nota en la escuela. Ven a Cristo y tu carro nunca se dañará. Ven a Cristo y todo será colorín colorado. Cuentos como los cuentos de las hadas madrinas y todos fueron felices. No, ¿cuál es el Evangelio? La buena noticia de que Cristo vino, murió y resucitó. La buena noticia de que tú eres un pecador, estás destituido de la gloria de Dios, pero hay esperanza en Jesucristo. La buena noticia de que aunque estás muerto en delitos y pecados, Dios de una manera sobrenatural puede dar un nuevo nacimiento para que entiendas tu condición y puedas reaccionar. ¿Sabes cuántas veces le han dicho a la gente que tú estás muerto en delitos y pecados? Y la gente dice, pero yo no entiendo, ¿cómo así que yo no entiendo? Pero un día alguien le dijo, es que estás muerto en delitos y pecados. Ese día Dios obró en su corazón y dice, wow, estoy muerto, necesito vida. ¿En dónde encuentro la vida? En Cristo. Y llegó a Él pidiendo vida.
Romanos 10:17 también lo dice claramente. Dice que así que la fe viene por el oír los cuentos de Petete, por los cuentos de Memín Pingüín. No, la fe viene por oír ¿qué? La palabra de Dios. Si a ti no te predican la palabra de Dios, no te va a venir la fe salvadora. Podrás tener una fe en el profeta de turno, pero no una fe salvadora. Es más, a partir del versículo 14, ahí en Romanos 10, Pablo comienza a hacer esa serie de preguntas. ¿Cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Cómo? Luego pregunta. ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? Los miércoles estamos orando, estamos dedicando los miércoles en particular a orar por 4 comunidades no alcanzadas. Significa 4 comunidades a nivel mundial a los cuales todavía no se les ha podido llevar el evangelio hasta allá. ¿Cómo van a creer esa gente si nadie les predica? Bueno, al menos como congregación estamos orando para que las personas que están preparándose para ir a esos lugares puedan ir a predicar. Eso se llama, en las misiones llaman la ventana 2040, creo, algo así. ¿Cómo? 1040, ya le puse más, 1040. La ventana 1040. Personas que todavía no les ha llevado el evangelio. ¿Cómo creerán aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán, dice, si no hay quien les predique? Hay que predicarles. ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Y la fe viene, hermanos, por el oír la palabra de Dios. Esto me recuerda 2 episodios en particular. El primer episodio es la conversación entre Jesús y los 2 discípulos camino a Emaús. ¿Se recuerdan ustedes ese episodio? Es hermoso, porque ellos están cegados, están atónitos por lo que ha pasado. Jesús se les acerca, no lo reconocen y empiezan a hablar ahí. Y Jesús le dice necios. Y dice el pasaje que Jesús comenzó a explicarle desde Moisés y los profetas y les explicó todas las escrituras. ¿Qué pasó al final? Cuando sus ojos fueron abiertos. ¡Oh, wow! Ahora sí entendemos. Jesús no se puso, pero muchachos, si soy yo, mírenme muchachos, aquí estoy. Les explicó el evangelio. El otro episodio es el etíope y Felipe. ¿Recuerdan también? Felipe, o el etíope, perdón, está leyendo la profecía en Isaías, está medio loco, que no entiende qué es lo que está pasando allí. Y dice la palabra que Felipe lo tomó y desde esa profecía comenzó a explicarle la buena nueva de salvación. Y llegó a los pies de Cristo. ¿Cómo sabemos? Porque luego al final dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hermano, la mejor forma de evangelizar, porque hay una cantidad de cursos para evangelizar, todo lo que usted quiera. La mejor forma de evangelizar es agarrar el evangelio y presentárselo a ellos. Es la mejor forma. Explicarle la escritura. Desde Génesis, Del resto se encarga el Espíritu Santo. El resto se encarga el Espíritu Santo. Puede utilizar el cielo como una entrada. Puede utilizar la enfermedad como una entrada. Pero si usted no habla de lo que es Cristo, o usted no agarra el evangelio y se lo explica, no vamos a hacer nada. Último, para irnos. ¿Cuál es el propósito de hacernos nacer de nuevo? Miren lo que dice el versículo al final. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. Hermanos, son tremendas. La palabra seamos habla de un fin. Viene del verbo ser, ¿no? Ser, que le enseña mucho en inglés a uno, el verbo to be, ser. Lo primero que enseña uno que está aprendiendo inglés, el verbo to be.
viene de ser. Habla de un propósito, es decir, producir algo en ti. Un nuevo tipo de creación. Y nos llama a nosotros las primicias. Ahora es cierto que tenemos que ser justos. Claro que él aquí dice, para que seamos primicias, no está hablando de esos primeros lectores, ¿no? Pero entendemos que también nos incluye a nosotros, ¿no? Porque también hemos sido renacidos de nuevo. Entonces dice que somos las primicias. Perfecto tiempo para hablar sobre las primicias, ya que se va a acabar el año. Ahora, para hablar de las primicias tenemos que ir al Antiguo Testamento. No vamos a leer todos los pasajes, usted los podrá leer en su casa, porque de hecho no voy a hablar de las primicias. Bueno, de hecho aquí nunca hablamos de las primicias en los términos como lo enseñan afuera, lo hablamos en los términos bíblicos. Pero usted puede buscar en Éxodo 23, 19, Levíticos 23, Deuteronomio 18, Deuteronomio 26. Usted va a encontrar mayores referencias en cuanto a las primicias, pero yo le voy a dar en esencia lo que implicaba la primicia. Cuando habla de la primicia era que lo que ellos sembraban, cuando ellos sembraban, no sé, la papita, la yuca, si no sabe qué es yuca, entonces papa, ¿qué más siembran? No, los frijolitos, todo lo que se sembraba, maíz, el trigo, vamos a pensar en esos términos, el trigo, el maíz, todas esas cuestiones. Dios le decía, quiero las primicias de tu cosecha. Es decir, y escúcheme por favor, esto significaba dos cosas. El de él le dice, quiero lo primero de tu cosecha y lo mejor. Lo primero, el primer fruto, Dios decía, es para mí, quiero lo mejor. Porque ellos podían tener la tentación de que lo que nació era lo mejorcito. Y dijimos, mire este maicito tan bonito y estos otros están como medio feitos. Pues llevémosle ese a Dios ahí, al fin y al cabo no se da cuenta. No, era lo mejor. Traer lo primero de la cosecha y lo mejor de la cosecha les mostraría, ellos le estaban demostrando a Dios que estaban viviendo por dos letricas nomás, por fe. Una vez más, es que siempre es por fe. Desde el principio ha sido por fe. Traer lo mejor, o sea, lo mejor de mi cosecha, lo primero y lo mejor, y entregárselo a Dios. Le estoy diciendo, Dios, yo estoy dispuesto a obedecerte, porque yo no vivo por lo que esa cosecha me va a dar, yo vivo por fe, por lo que tú vas a proveer para mí. Lo mejor. Hermano, el creyente tiene que darle a Dios lo mejor de su vida, lo mejor de tus fuerzas, lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tu energía, lo mejor de tu talento. Dáselo a Él. A Él no se le puede dar las sobras. Oh, no tengo nada que hacer hoy, entonces se lo voy a dar a Dios. No, si tengo que definir entre algo para Dios y algo que yo tengo que hacer, ¿por qué vives tú? ¿Por fe? ¿Qué decides? ¿Hacer lo que tú quieres hacer o servirle a Él? Eso es darle lo mejor. Porque si tú estás sirviendo a Dios porque no tienes nada que hacer, entonces cuando tienes algo que hacer, hacer lo que tú quieres, tú no le estás dando a Dios lo mejor, le estás dando las sobras. Pero en este texto, las primicias, volviendo aquí al texto para no irnos, hicimos una corta aplicación, ¿no? De lo mejor, pues hay que aprovechar para hablar algo de ello, alineado a la Biblia, ¿no? Pero nuestro texto, cuando dice, quiero que tú seas las primicias, que somos las primicias de su criatura, lo que está diciendo, hermanos, es que seamos las primeros cosechas de una cosecha que se completará más adelante. Es más, estos hermanos que leyeron por primera vez, hermanos, ellos eran las primicias porque en ese momento en particular la iglesia estaba ¿qué? Formándose. Fueron los primeros creyentes. Ellos fueron de los primeros. Recuerda que cuando hablamos de Santiago fue el primer libro que se escribió, porque todo lo que pasó en ese contexto primario, no al principio, después de que la iglesia fue empezada en el Pentecostés. Y eran las primicias ellos.
Hermano, tú y yo somos las primicias de algo que está mucho mejor por venir. Si nosotros nos identificamos como cristianos en este mundo, algunos que somos cristianos, tristemente vivimos en este mundo enfocados en acumular todas las posesiones posibles materiales, como si este mundo nunca se fuera a terminar. Así vivimos muchos que decimos que somos cristianos. O sea, este mundo no se va a acabar, yo tengo que recoger al máximo todo lo que se pueda, hasta donde más pueda. Pero la realidad de la Escritura es otra. ¿Qué nos enseña la Escritura? Que este mundo va camino a la destrucción y no tiene nada que ver con el calentamiento global, por si acaso. No tiene nada que ver por eso. La Escritura nos dice, la Biblia, que esta creación será destruida y hará una nueva ¿qué? Creación. Hombres nuevos, mujeres nuevas, pues claro, seremos glorificados, ¿no? A eso me refiero. Colinas nuevas, aguas nuevas, hierbas nuevas, animales nuevos, todo será nuevo. La Biblia lo resume en que tendremos ¿qué? Cielo y tierra nueva. Claramente una nueva creación. Y nosotros, los que estamos en Cristo, somos la evidencia, la primera evidencia que Dios ha dejado para mostrar cómo será su nueva creación. Wow. Sí, hermano, ¿por qué nosotros no podemos vivir como la vida loca? Estamos en el mundo, sí, pero no vivimos como el mundo vive. Compramos la ropa que el mundo compra, pero no vestimos como el mundo viste. Hablamos las palabras que el mundo habla, pero no usamos las palabras como el mundo las usa. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos una nueva criatura. Nuestra ciudadanía es diferente. Así como usted puede identificar cuando habla un colombiano, un mexicano, un ecuatoriano, un argentino, un mexicano, un hondureño, un puertorriqueño, así como los podemos identificar, a ti y a mí nos tienen que identificar, porque nosotros no somos ni puertorriqueños, ni colombianos, ni mexicanos, ni guatemaltecos, ni nada de eso. Somos hijos de Dios. Nos tienen que identificar. Somos las primicias de esa nueva creación. Los creyentes pertenecemos a Dios. Nos dice una nueva criatura y nos presenta al mundo. Ellos son mi primicia de una cosecha que se completará. ¿Cuándo qué? Cuando Él venga en gloria. Así que la nueva vida en Cristo, mis hermanos y amigos, se presenta como un anticipo de la gloria futura, donde habrá cielo nuevo y tierra nueva. Y todo comienza, como dice aquí el versículo, nos hizo renacer de nuevo. Poniendo entonces nuestro versículo en el contexto de lo que hemos venido hablando para terminar, lo que Santiago quiere decir a nosotros los creyentes y a ti, amigo, que estás en Cristo, lo que Santiago te quiere decir es que Dios no impulsa a los creyentes a pecar. Todo lo contrario, Dios desea que los creyentes nos desliguemos de los placeres del mundo y que vivamos en esta sociedad como una nueva criatura, reflejando la santidad de Dios. Entonces el llamado no es a culpar a Dios por causa del pecado. El llamado es a responsabilizarnos a nosotros mismos cuando nosotros mismos hemos producido o nos hemos dejado arrastrar al pecado por nuestras propias concupiscencias. Dios no promueve el mal. Dios, en lugar de promover el mal, Dios promueve el nacer de nuevo. Él cambia las criaturas. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Padre del cielo, te damos gracias porque por tu poder nos has hecho nuevos para buscar la santidad. Señor, te pedimos que cada día tú nos ayudes
a que vivamos de acuerdo a esas nuevas criaturas que somos. Te damos gracias, porque cuando pensamos que éramos buenas personas, que no le hacíamos mal a nadie, tú nos mostraste nuestra condición, como mencionó Romanos capítulo 3, versículo 2 en adelante. Y nos permitiste entender que necesitábamos un Salvador y pudimos creer en ti. Padre, si hay alguna persona en esta tarde que nunca ha venido a Cristo, que nunca ha confesado su fe en ti, Señor, yo oro para que, si es tu voluntad, le permitas a esa persona nacer. Que esta palabra le haya abierto su entendimiento y esta persona haya entendido su condición. Señor, que esa persona haya recibido esa vida para que ahora pueda ver que necesita un Salvador y pueda clamar a ti pidiendo perdón, arrepentimiento. Que pueda recibir tu espíritu. Que pueda ser una nueva persona en su interior. Señor, que también se una a esas primicias que tú estás presentando al mundo de esa nueva creación. Señor, abre sus ojos espirituales, abre su entendimiento. Señor, y te damos gracias por aquellos que ya son parte de tu primicia, que ya son salvos. Señor, para que cada día podamos caminar en tu verdad. Señor, ayúdanos cada día a conocer más de ti. Señor, ayúdanos cada día a identificar esas concupiscencias internas que hay en nuestro corazón. Señor, para combatir con ellas, con tu palabra. No en nuestras fuerzas, sino con tu palabra, en tu fuerza. Señor, para obtener la victoria y no dejar que el pecado se enseñoree de nosotros. Padre, gracias. Quédate en medio nuestro. Tu palabra fue predicada, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.